El vehículo negro llegó a la hora exacta, como si el tiempo obedeciera a Alessandro. Su motor rugía en silencio, un depredador elegante frente a la acera. Observé desde la ventana mientras Darío descendía del coche, revisando la calle con la atención de quien no deja nada al azar. ¿Quién es ese, mami?, preguntó Sofía, asomándose entre mis piernas. Nuestro conductor, le expliqué, acomodando el dobladillo de su vestido de pana morado. Llevaba sus zapatos con luces, esos que se encendían al caminar y que la hacían sentir invencible. Yo, en cambio, había optado por el único vestido decente que me quedaba, un cruzado negro de los días en que mi vida era otra. ¿Y a dónde vamos?, preguntó ella. A cenar a un lugar especial, dije, intentando sonar tranquila. Y yo voy a jugar en el jardín con una señora buena, repitió con entusiasmo. ¿Y tú vas a hablar con tu amigo? La palabra, amigo, se me quedó atragantada. No sabía que era Alessandro para mí. ¿Protector? ¿Amenaza? Las dos cosas. Un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltar. Sofía corrió antes de que pudiera detenerla. Abrió lo que permitía la cadena y se asomó. Hola. Saludó alegremente. ¿Eres el dragón? Para mi sorpresa, Darío sonrió. Una sonrisa mínima, pero real. Se agachó hasta quedar a su altura. No hay dragones esta noche, respondió con voz grave pero amable. Aunque escuché que podría haber helado para las niñas que obedecen a su mamá. Los ojos de Sofía se agrandaron de emoción. Yo soy muy obediente, declaró, girándose hacia mí. Y por primera vez en mucho tiempo, reí. Una risa pequeña, pero sincera. No sabía a dónde me dirigía esa noche ni qué quería Alessandro Valentí de mí. Pero mientras Sofía reía con aquel hombre imposible, sentí que la vida, mi vida, acababa de cambiar de rumbo otra vez. ¿Verdad que sí, mami?, insistió Sofía, con ese brillo que solo tienen los niños seguros de que el mundo les pertenece. La mejor de todas, respondí, soltando la cadena con unos dedos que todavía temblaban un poco. Sofía, él es el señor Darío. Darío, mi hija, Sofía. El hombre asintió con cortesía antes de dirigir toda su atención a ella. Un placer conocerla, señorita Sofía. ¿Nos vamos? El coche la está esperando. ¿Es un coche de princesa?, preguntó ella, tomando sin dudar la enorme mano del hombre. Darío apenas permitió que una sonrisa asomara en su rostro. Algo parecido, contestó, con un matiz de humor que lo humanizó por un instante. Tomé mi bolso y la pequeña mochila de Sofía, llena de colores, su cuaderno de dibujos y un cambio de ropa. Viejas costumbres que una madre adquiere cuando ha vivido demasiado tiempo temiendo lo inesperado. Mientras cerraba la puerta con llave, una voz interior, la de la prudencia, gritaba que estaba cometiendo un error. ¿Qué clase de madre lleva a su hija a la casa de un hombre como Alessandro Valentí? Pero otra voz, más silenciosa y firme, le respondía, por primera vez, Tomás tuvo miedo. Por primera vez, retrocedió. Esa sola imagen bastaba para empujarme hacia lo desconocido. El vehículo era incluso más lujoso de lo que recordaba. Asientos de cuero suave, aroma a madera y silencio absoluto. Sofía se acomodó en un asiento elevado que claramente no estaba ahí la noche anterior. Mira, mami. Tiene portavasos, exclamó maravillada. Sí, mi amor. Muy elegante, le respondí, intentando sonreír mientras mi estómago se encogía con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Darío cerró las puertas y tomó el volante. El señor Valentí espera verla, señora Morales, dijo, mirándome fugazmente por el espejo retrovisor. Asentí, sin atreverme a contestar. La ciudad se deslizaba más allá de las ventanillas, las luces de los barrios pobres dando paso a calles más limpias, fachadas nuevas, jardines cuidados. Sofía observaba fascinada los escaparates iluminados, los árboles decorados, el mundo al que nunca habíamos pertenecido. ¿A dónde vamos?, pregunté al fin. A la residencia del señor Valentí, respondió Darío sin dudar. Residencia. No restaurante. No un lugar público. Su casa. El detalle me tensó los hombros. En un restaurante podría salir si algo me incomodaba. En una casa privada, las reglas cambiaban. El coche se detuvo frente a un portón de hierro negro flanqueado por muros cubiertos de enredaderas. Un guardia se acercó, revisó el vehículo, y con una breve señal permitió la entrada. Las puertas se abrieron en silencio y el camino se curvó entre jardines impecables, iluminados por luces bajas que parecían flotar entre las flores. Entonces lo vi. Una mansión de piedra clara y vidrio, moderna y serena.
no ostentosa como otras que había visto en revistas, sino imponente en su sobriedad. Cada ventana emanaba una luz cálida que rompía la oscuridad del atardecer. «¡Guau!», susurró Sofía. «¿Aquí vive el rey?». Tragué saliva. «Algo así, cariño. Algo así». El coche se detuvo frente a la escalinata principal. Antes de que Darío pudiera bajar, una de las enormes puertas de entrada se abrió. Una mujer apareció, menuda, de piel oliva y cabello oscuro recogido con precisión. Su elegancia era sencilla, casi maternal. «Debe ser Clara», dijo con una sonrisa amable mientras Darío nos ayudaba a bajar. «¿Y tú? Tú debes ser Sofía. Qué gusto conocerlas». «Soy María». Su acento tenía la misma cadencia que el de Alessandro, pero más marcado, más cálido. «Encantada», respondí, estrechando su mano. «Gracias por cuidar de Sofía esta noche». María tomó mi mano entre las suyas. Su toque era firme, tranquilizador. «Es un placer. Alessandro me dijo que es una niña muy especial». Luego se agachó frente a Sofía. «¿Sabes qué tengo? Un cuarto lleno de flores que brillan en la oscuridad, y un osito que está muy triste porque no tiene con quién jugar. ¿Quieres venir a conocerlo?». Sofía levantó la vista hacia mí, indecisa por un segundo, pero la curiosidad pudo más. «¿Puedo, mami?». Dudé. Separarme de ella en un lugar desconocido me revolvía el estómago. María pareció notarlo. «El jardín está ahí mismo», señaló a través de las puertas de vidrio que daban a una galería. «Puedes vernos desde aquí. Además, hay cámaras de seguridad en cada esquina. No te preocupes». El comentario, en lugar de tranquilizarme, reforzó lo que ya intuía: en ese mundo, la seguridad era una necesidad, no un lujo. Me incliné y besé la frente de mi hija. «Ve, amor. Estaré aquí si me necesitas». «Voy a estar bien, mami», dijo ella con esa seguridad que solo tienen los niños. «Ve a hablar con tu amigo». La observé correr hacia la galería, tomada de la mano de María, hablando ya de ositos y flores mágicas. Darío aclaró la garganta detrás de mí. «El señor Valentí la espera en la biblioteca. Por aquí, por favor». Lo seguí. Cada habitación por la que pasábamos parecía diseñada para impresionar sin alardes: techos altos, cuadros antiguos, lámparas que proyectaban luz suave sobre mármol y madera. No había nada excesivo, pero todo era perfecto. «El señor Valentí valora mucho su privacidad», dijo Darío mientras nos deteníamos frente a unas puertas de madera tallada con hojas entrelazadas. «Lo que vea o escuche esta noche, debe quedarse entre ustedes». No sonaba como una amenaza. Sonaba como una ley. «Lo entiendo», contesté, aunque no estaba segura de hacerlo realmente. Darío asintió, satisfecho, y abrió la puerta. El aire cambió de inmediato. La biblioteca era otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletas de libros perfectamente ordenados. Una chimenea encendida arrojaba destellos ámbar que se reflejaban en los cristales de las ventanas. El aroma era una mezcla de papel viejo, cuero y humo. En el centro, sentado frente a una mesa con una copa de vino, estaba Alessandro Valentí. Llevaba una camisa blanca sin corbata y el cuello abierto, las mangas dobladas hasta los antebrazos, como si el hombre que había movido hilos la noche anterior pudiera permitirse, por un instante, bajar la guardia. Al oír mis pasos, levantó la vista. Su mirada me recorrió con calma, sin prisa, y en ese momento comprendí que nada en él era casual. Ni sus gestos, ni su tono, ni su silenciosa autoridad. «Clara», dijo, y mi nombre sonó distinto en su voz. «Me alegra que hayas venido». Por un segundo, quise responder con algo simple, cortés. Pero no pude. Había algo en su manera de pronunciarlo, una mezcla de reconocimiento y desafío, que me dejó sin aliento. 2 pisos de estanterías que alcanzaban un techo artesonado, una escalera de caracol de hierro forjado conectando ambos niveles, y el fuego crepitando en una chimenea de piedra. La biblioteca de Alessandro Valentí no era solo una habitación, era una declaración silenciosa de poder y gusto. Cada rincón hablaba de disciplina, de historia, de alguien acostumbrado a controlar hasta el último detalle de su mundo. Y ahí estaba él, de pie junto al fuego, con la luz anaranjada recortando su silueta. Alto, de hombros anchos, el traje gris oscuro hecho a su medida. El cabello negro peinado hacia atrás dejaba ver un rostro que bien podría haber pertenecido a una moneda romana. Cuando se volvió hacia mí, el corazón me dio un salto. Fuera de las sombras del restaurante, su presencia era aún más intensa. No necesitaba hablar para imponerse,
La autoridad emanaba de él como el calor de la chimenea. Clara, dijo, y mi nombre en su voz sonó como algo que él ya había hecho suyo. Gracias por venir. La puerta se cerró a mis espaldas con un clic suave, pero suficiente para recordarme que estaba en su terreno, lejos del mundo que conocía. Su casa es hermosa, alcancé a decir, porque era más fácil elogiar los muros que preguntar lo que realmente quería saber. Una sonrisa leve curvó sus labios. Gracias. ¿Te gustaría un vino? No, gracias. Prefiero mantener la cabeza despejada. Por Sofía. Algo parecido a aprobación cruzó sus ojos. Por supuesto. Siéntate, por favor. Señaló 2 sillones de cuero frente al fuego. Me senté en el borde del más cercano, con la espalda recta, las manos juntas en el regazo para disimular el temblor. Alessandro tomó asiento frente a mí, con movimientos precisos, fluidos, como si cada gesto estuviera coreografiado. Desde esa distancia, noté una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha y finas líneas junto a los ojos. Detalles humanos en un rostro que, por lo demás, parecía esculpido para intimidar. «Tienes miedo», observó, igual que aquella primera noche en el restaurante. «No deberías». «No de mí». «No lo conozco», respondí, al fin encontrando mi voz. «Pero sé lo suficiente para entender que usted no es simplemente un hombre de negocios, señor Valenti». Alessandro me corrigió con suavidad. «Y no, no soy solo un hombre de negocios. Pero esta noche, solo soy un hombre cenando con una mujer que le interesa». Sentí el calor subir a mis mejillas. «¿Por qué? ¿Por qué alguien como usted se interesaría en alguien como yo?» Me observó sin prisa, como si buscara entre mis palabras algo más que una respuesta. «¿Alguien como tú?», repitió, pensativo. «Una mujer fuerte, que cría sola a su hija, que trabaja más horas de las que un cuerpo debería soportar. Una mujer que sigue de pie, pese a todo. No te das cuenta del valor que eso tiene». Sus palabras me golpearon más de lo que quise admitir. Años de humillaciones, de sentirme invisible, y ahora, un extraño, uno tan peligroso como fascinante, me hablaba como si me viera de verdad. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Anoche, cuando tomaste mi mano, hiciste algo que nadie hace conmigo desde hace mucho». «¿Qué cosa?», susurré. «Me sorprendiste». Su sonrisa fue pequeña, sincera. «En mi mundo, eso es raro. La mayoría de la gente actúa por miedo, por ambición o por dinero. Tú actuaste por instinto, sin pensar». Eso fue refrescante. No supe qué responder. Desvié la conversación hacia lo que más me inquietaba. «¿Qué le dijo Darío a Tomás anoche?». «Sea lo que sea, funcionó». Nunca lo había visto retroceder así. La mirada de Alessandro cambió. El calor desapareció de inmediato, sustituido por una frialdad precisa. «Le dijo que si volvía a acercarse a ti o a tu hija, enfrentaría consecuencias que no podría imaginar». Y lo creyó. «¿Por qué?». «Porque Darío no necesita repetir las amenazas», dijo con calma. «Tu exmarido es un hombre que solo entiende el miedo. Y anoche, lo entendió muy bien». Cerré los ojos un segundo. Me vino a la mente la imagen de Tomás retrocediendo, pálido, torpe, derrotado. «¿Entonces se mantendrá alejado?», pregunté. «Sí», respondió sin vacilar. «Desde este momento, tú y Sofía están bajo mi protección». Las palabras me provocaron un nudo contradictorio, alivio y desconfianza a partes iguales. «Le agradezco lo que ha hecho, de verdad», dije despacio, «pero no puedo estar en deuda con usted. El dinero, los coches, las amenazas, es demasiado. No tengo nada que ofrecer a cambio». Su mirada se volvió más oscura. «No busco compensación, Clara. Todo el mundo busca algo», insistí, con el cansancio de quien ya ha aprendido esa lección. «Sobre todo los hombres con poder». Asintió, sin negar la verdad. «Lo único que quiero esta noche es tu compañía. Una conversación. Nada más». «¿Solo eso?». Sus labios se curvaron apenas. «Por ahora. Descubrí que disfruto de tu presencia. De tu sinceridad. En mi entorno, eso es escaso». Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio cargado entre nosotros. Alessandro dijo algo en italiano, y un hombre mayor, vestido con un uniforme impecable, asomó la cabeza. «La cena está lista, señor», anunció con una leve inclinación. Alessandro se levantó, extendiéndome la mano. «¿Vamos?». Titubeé, pero al final coloqué mi mano en la suya. Su piel estaba tibia, firme.
No apretó demasiado, simplemente sostuvo. Cruzamos un pasillo amplio que desembocaba en un comedor majestuoso con una mesa que podría haber albergado a 20 personas. Pero él siguió caminando, guiándome hacia una terraza acristalada. El aire allí era distinto, más íntimo, más humano. La mesa era pequeña, para dos, iluminada por velas que proyectaban destellos sobre la porcelana fina y las copas de cristal. A través de las paredes de vidrio, se veía el jardín. Y allí, entre flores que parecían emitir su propia luz, estaba Sofía, jugando con María. El corazón se me aflojó. Verla reír, tan despreocupada, en ese jardín irreal, me hizo respirar por primera vez en todo el día. Alessandro me observó sin decir nada. Luego, con esa voz grave que parecía poder ordenar el silencio, dijo: «Ahora entiendes, ¿verdad? No siempre se trata de miedo o de poder. A veces, se trata de proteger lo que importa». Y mientras sus palabras flotaban en el aire, comprendí que, aunque no lo admitiera aún, ya había cruzado una línea invisible. Una de la que no habría regreso. Las risas de mi hija llegaban amortiguadas desde el jardín, como un recordatorio dulce de que, al menos por ahora, ella estaba a salvo. «Está bien», dijo Alessandro, siguiendo mi mirada a través del cristal. «María es mi hermana. No confío en nadie más cuando se trata de niños». «¿Su hermana?», pregunté, sorprendida por ese detalle personal. Asintió mientras me ayudaba a sentarme. «Sí. Era maestra de preescolar antes de que ciertas circunstancias hicieran más prudente que trabajara de forma privada». Cuando me acomodé, mis ojos se posaron en su muñeca, una marca oscura, apenas visible bajo el puño de la camisa. Un tatuaje, de líneas finas, casi geométricas. Él notó mi curiosidad y, con un gesto sutil, bajó la manga. Nada en sus movimientos era casual. El mayordomo apareció en silencio con el primer plato, una crema tibia con azafrán y notas del mar. El aroma era delicado, casi hipnótico. Alessandro esperó a que probara la primera cucharada antes de hacerlo él. La conversación, al principio, fue ligera. Hablamos de libros, sus autores eran un mapa del mundo, los míos apenas una esquina, de viajes, de música. Sorprendentemente, era fácil hablar con él. Escuchaba. De verdad escuchaba. No interrumpía, no corregía. Parecía absorber cada palabra con interés genuino. Cuando el postre llegó, un pequeño pastel de chocolate que se derretía apenas tocarlo, por un instante olvidé por completo dónde estaba y con quién. Entonces, sin previo aviso, su voz cambió de tono. «Tu exmarido», dijo, dejando la copa de vino sobre la mesa. «No solo te dejó, ¿verdad?». El cambio de tema fue tan abrupto que tardé un segundo en reaccionar. «¿A qué se refiere?». Sus ojos se volvieron más oscuros. «A que reconocí en ti algo que no viene del abandono, sino del miedo. El modo en que te tensas cuando alguien alza la voz. La forma en que trataste de cubrir ese moretón en tu mejilla. No es solo incomodidad, Clara. Es terror». Bajé la mirada. No tenía por qué avergonzarme, pero la vergüenza estaba ahí, arraigada. «Al principio no era así», murmuré. «Era encantador, atento, el tipo de hombre que te hace creer que la suerte, por fin, se puso de tu lado. Pero después de que nació Sofía, algo cambió. Debía más, llegaba tarde, y cuando le pedía explicaciones, traje saliva, se enfurecía». Él permaneció en silencio, sin intentar llenar los huecos. La primera vez que me golpeó, lloró después. Juró que nunca volvería a hacerlo, y yo, lo creí. Solté una risa amarga. Para la tercera vez, ya no había lágrimas ni disculpas. Solo insultos. Decía que yo lo provocaba, que lo merecía. «Nadie merece eso», dijo Alessandro, con un tono tan bajo que más que hablar, lo sentí vibrar en el aire. «Intenté irme antes del divorcio», continué. «Me escondí con Sofía en casa de mi madre. Él nos encontró. Me rompió la muñeca. Dijo que si volvía a llevármela, me mataría. Que se la quedaría». Vi cómo sus dedos se tensaban alrededor de la copa. Ese leve temblor, esa furia contenida, fue el único signo visible de su ira. «¿Cuándo lograste salir de ahí?», preguntó, con voz más controlada. «Cuando apareció otra mujer. Más joven, más dispuesta. Presentó el divorcio, vació las cuentas y desapareció. Me dejó con deudas, con miedo, y con una orden de alejamiento que nunca respetó». Le sostuve la mirada. «Hasta anoche. Lo que Darío le dijo bastó para que se mantuviera lejos. Ningún juez logró eso». Él guardó silencio durante un largo momento. Después,
Su mano cruzó la mesa. Sus dedos rozaron mi mejilla, trazando el contorno del moretón que apenas se distinguía bajo el maquillaje. Esto, dijo, con una calma que helaba, no volverá a suceder. No mientras yo siga respirando. Las palabras tenían un peso distinto. No era una promesa romántica. Era un juramento. Y, sin embargo, en lugar de asustarme, algo dentro de mí cedió. Como si, después de años construyendo muros, una parte de mí quisiera creerle. ¿Por qué? Pregunté, apenas en un susurro. ¿Por qué haría todo esto por alguien que no conoce? Retiró la mano lentamente, pero sus dedos se quedaron un instante más sobre mi piel, como negándose a irse. Tal vez porque estoy cansado de tratar solo con personas que esperan algo de mí. O tal vez porque vi en ti algo que me recordó quién era antes. ¿Antes de qué? Pregunté. Antes de convertirse en lo que es ahora. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, llena de melancolía. Sí. Antes de eso. ¿Y qué es exactamente ahora? Quise saber, la pregunta que había estado evitando desde el primer momento. Me sostuvo la mirada. Creo que ya lo sabes. Y lo sabía. Tal vez no los detalles, pero sí la esencia. El respeto que todos le mostraban, la forma en que su presencia cambiaba el aire de una habitación, el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. ¿Importa? Preguntó él, con voz más suave. ¿Esta noche? ¿En este instante? No tuve tiempo de responder. Unas pequeñas pisadas se acercaron corriendo, y la voz de Sofía irrumpió con alegría pura. Mami. Las flores cambian de color cuando las toco. Y el osito habla. Anunció, con esa emoción que derrite cualquier sombra. Se detuvo en seco al ver a Alessandro. La timidez volvió, y se escondió un poco detrás de mi silla. Él se inclinó hacia ella, y por primera vez su rostro se suavizó del todo. Hola, Sofía, dijo, con una sonrisa que transformó sus rasgos duros en algo casi tierno. Soy Alessandro. Tu mamá me ha contado que eres una niña muy valiente y muy inteligente. Sofía lo miró con la curiosidad franca de los niños. ¿Tú eres el rey de esta casa? Él rió, una risa baja y sincera. No, pequeña. Aquí la reina parece ser tu mamá. La vi sonreír, satisfecha con la respuesta, y sin pensarlo se acercó un poco más. Alessandro le ofreció una servilleta doblada en forma de flor, y Sofía la tomó fascinada. ¿Puedo llevarme esto? Preguntó. Claro, respondió él. Pero solo si prometes cuidar de ella. Las flores se marchitan si no se les da cariño. Yo sé cuidar, dijo ella muy seria. Tengo un conejo que nunca se enferma porque lo abrazo todos los días. Él asintió, como si esa lógica infantil fuera la verdad más pura del mundo. Y por primera vez, vi algo diferente en Alessandro Valentí. No al hombre poderoso. No al estratega. Sino a alguien que, por unos segundos, recordaba cómo se sentía ser simplemente humano. Y en ese instante supe que mi vida, la de Sofía y la suya, acababan de entrelazarse de una manera que ninguno de los tres podría deshacer. ¿Eres el rey? Preguntó Sofía, con esa mezcla de asombro y sinceridad que solo tienen los niños. Esto parece un castillo. Alessandro rió. Una risa cálida, profunda, como fuego encendido en una noche fría. No, pequeña. No soy un rey. Solo un hombre con una casa grande. Sofía. La voz de María sonó desde el pasillo, un poco agitada. Lo siento, Alessandro, te juro que intenté que esperara. No pasa nada, respondió él, sin apartar la mirada de mi hija. La señorita Sofía puede ir donde quiera en mi casa. Sofía sonrió, feliz con la autorización real, y un bostezo la venció de golpe. Creo que alguien ya tiene sueño, dije, alisando sus rizos rebeldes que se habían escapado de las trenzas. ¿Podemos volver mañana? Murmuró, apoyándose en mi pierna. Quiero ver otra vez las flores que brillan. Lo miré, insegura de qué responder. Para mi sorpresa, Alessandro se agachó a su altura, cuidadoso, casi reverente. Las flores seguirán aquí siempre que quieras verlas, le dijo con tono serio. Tú y tu mamá son bienvenidas cuando lo deseen. Sofía asintió, convencida, y dejó que María la guiara a lavarse las manos antes de irnos. Cuando sus pasos se alejaron, él me miró. Es increíble, dijo. Tiene tu espíritu. Gracias, respondí, y el orgullo me calentó el pecho. La familia es todo, añadió, y en su voz había una nota que no era simple cortesía. Era una verdad dicha desde la herida. Mientras caminábamos hacia la entrada,
Noté por primera vez algo diferente en su andar, una leve cojera, casi imperceptible, pero ahí. Un detalle más que humanizaba al hombre que parecía intocable. A la puerta, Sofía ya dormía medio recostada en los brazos de María. Alessandro dio una orden breve a Darío para traer el coche y luego se volvió hacia mí. «Quiero volver a verte, Clara», dijo en voz baja, lo bastante para que solo yo lo escuchara. No por compromiso ni gratitud. Solo tú y yo. Para conocernos mejor. Debería haber dicho que no. Debería haberle agradecido su ayuda y marcharme de ese mundo que no me pertenecía. Pero ahí, bajo la luz dorada de su casa, con Sofía segura y Tomás ya lejos, solo pude asentir. También me gustaría, admití, sorprendida de la honestidad en mis propias palabras. Algo brilló en sus ojos. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Tal vez ambas. Sacó un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo y me lo ofreció. Un obsequio, dijo, anticipándose a mi duda. Nada extravagante. Lo tomé sin abrirlo y lo guardé en mi bolso. Gracias, por todo. Él tomó mi mano y la llevó a sus labios. Un gesto antiguo, de otro tiempo, que en sus manos no parecía afectado, sino natural. Hasta la próxima, Clara Morales. Darío condujo de regreso por calles silenciosas. Sofía dormía profundamente junto a mí, el conejo de peluche abrazado contra su pecho. Esperé hasta estar segura de que no se despertaría antes de abrir el estuche. Dentro había una pulsera de plata con un solo dije, una diminuta llave. Debajo, una nota con aquella caligrafía inclinada que ya reconocía, para nuevos comienzos. AV. El metal frío en mi muñeca parecía un símbolo, no de lujo, sino de promesa. Miré las luces de la ciudad a través del vidrio empañado y, por primera vez en años, sentí algo distinto al miedo. Esperanza. 3 meses. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en Bellísimo, desde que, en un momento de pánico, tomé la mano de un desconocido. 3 meses de mensajes cuidadosos, cenas elegantes y una lenta danza entre la distancia y la cercanía. 3 meses conociendo a Alessandro Valentí, el hombre detrás del poder, detrás del nombre que la gente susurraba con respeto y temor. Seguía trabajando en el restaurante, aunque Marco, que ahora me trataba con una mezcla de respeto y nerviosismo, me había ascendido al servicio de los comedores privados. Las propinas eran mejores, los turnos más cortos, y ya nadie se atrevía a alzarme la voz. De Tomás no volví a saber nada. Según mi abogada, una que Alessandro insistió en pagar pese a mis protestas, había retirado su demanda de custodia y se había mudado al otro lado del país. La pulsera rara vez se apartaba de mi muñeca. Aquella pequeña llave se había vuelto una especie de talismán. Un recordatorio constante de que la vida podía abrir otra puerta, aunque aún no supiera hacia dónde conducía. ¿Cuándo vamos a volver a la casa de Alessandro?, preguntó Sofía una mañana mientras le hacía las trenzas para la escuela. María prometió enseñarme cómo funciona la fuente. Pronto, cariño. Alessandro ha estado ocupado con su trabajo. No era mentira. Llevaba 2 semanas fuera por negocios, aunque no había día que no enviara un mensaje preguntando cómo estábamos. Cada 3 días llegaban flores frescas, siempre las mismas, lirios blancos y gardenias. ¿Es tu novio ahora?, preguntó Sofía con la sinceridad brutal de los niños. Mis manos se detuvieron entre su cabello. Es complicado, amor. Eso dicen los adultos cuando no saben la respuesta, replicó con sabiduría infantil. Solté una risa inevitable. Y era cierto, no lo sabía. Compartíamos cenas, conversaciones, miradas que duraban más de lo apropiado. A veces su mano se posaba en mi espalda al acompañarme a la puerta, o sus dedos rozaban los míos al pasarme una copa. Pero nunca cruzó la línea. Respetaba mi espacio con una paciencia que desarmaba cualquier sospecha. Sabía quién era. O al menos, lo suficiente para entender que su mundo no estaba hecho de inocencia. Pero había algo en él, en su manera de mirarme como si todavía quedara luz incluso en medio de la oscuridad, que me impedía alejarme. Y mientras Sofía terminaba su desayuno cantando una canción inventada, yo comprendí que lo que más temía ya no era su pasado, sino el futuro que comenzaba a construir sin darme cuenta. Las llamadas telefónicas en voz baja, los hombres que vigilaban discretamente cada restaurante donde cenábamos, la manera en que ciertas personas en la ciudad me trataban diferente desde que sabían que estaba relacionada con él, todo apuntaba a una verdad que ya no podía negar. Alessandro Valentí era poderoso en formas que no existían dentro de la ley. Y aún así, en vez de alejarme, cada día me sentía más cerca de él. Porque también existía el otro Alessandro,
el que escuchaba con genuino interés cuando le hablaba de mi sueño de volver a la universidad algún día, el que recordaba el sabor de helado favorito de Sofía, el que hablaba de sus padres fallecidos con una tristeza tan honesta que me dolía el pecho solo de escucharlo. Ese hombre, me era imposible mantenerlo lejos. Después de dejar a Sofía en el preescolar, encontré un sobre negro, elegante, apoyado contra la puerta de nuestro departamento. Mi nombre estaba escrito con su inconfundible caligrafía inclinada. Dentro, una hoja de papel grueso, color marfil, clara: he regresado antes de lo previsto y me gustaría verte. Hay asuntos que necesitamos hablar. Darío pasará por ti a las 7 de la tarde, si estás de acuerdo. Sofía es bienvenida, como siempre. Pero si prefieres, María puede ir a tu casa. A.V. El tono formal del mensaje, tan distinto de sus mensajes cálidos de costumbre, me inquietó. Asuntos que necesitamos hablar, sonaba grave. Definitivo. ¿Se había cansado de mi cautela? ¿De la complicación de salir con una madre soltera? ¿O se trataba de algo peor? Pedí a la señora Patel, nuestra vecina, que cuidara de Sofía. No porque desconfiara de María, sino porque el tono de la carta me decía que lo que fuera que Alessandro necesitaba decir, no debía oírlo mi hija. A las 7 en punto, el SUV negro que ya conocía se detuvo frente al edificio. Pero esta vez, quien bajó del vehículo no fue Darío. Era Alessandro. El corazón me dio un vuelco. Llevaba un traje gris carbón, impecable, y esa presencia magnética que convertía cualquier lugar en su territorio. No esperaba que vinieras tú, dije, consciente de mi vestido sencillo, de mi maquillaje casi inexistente. Tomó mi mano, y el contacto encendió un calor que me recorrió entera. Quería verte lo antes posible, dijo con voz baja, profunda. Te ves hermosa, Clara. Como siempre. Durante el trayecto, el silencio entre nosotros era diferente. No incómodo, pero sí cargado. Él miraba por la ventana, distraído, pensativo. ¿Todo está bien?, pregunté al fin. Tu nota sonaba seria. Giró la cabeza hacia mí. Lamento haberte preocupado, dijo, suavizando el tono. Sí, es algo serio, pero no hay nada que debas temer. Pensé que podríamos hablar en un sitio más privado que mi casa o un restaurante. Viajamos más allá de la ciudad, hacia el norte, siguiendo la línea de la costa. Hasta que, entre los acantilados, apareció una casa moderna, de madera y cristal, frente al mar. Es hermosa, dije cuando entramos. Una chimenea de piedra ya ardía, y las ventanas gigantes enmarcaban el cielo oscuro y el rugido del océano. Era el lugar favorito de mi madre, murmuró Alessandro. Vengo aquí cuando necesito pensar, o recordar quién soy, debajo de todo lo demás. Esa confesión me conmovió. Alessandro raramente hablaba de su pasado. Cada pedazo de verdad que me regalaba se sentía como un tesoro. Sirvió vino en 2 copas y me indicó el sofá frente al ventanal. Me senté, y el fuego reflejó un brillo plateado en mi muñeca, la pequeña llave de la pulsera. ¿La usas?, observó, con una leve sonrisa. Cada día, admití. Me recuerda que todavía hay posibilidades. Su mirada se oscureció, pero no por tristeza. Dejó la copa sobre la mesa, sin probarla, y se volvió completamente hacia mí. Clara, comenzó, con voz más grave que nunca. Estos meses contigo han sido inesperados. Cuando tomaste mi mano aquella noche, no imaginé a dónde nos llevaría. Mi respiración se aceleró, entre temor y expectativa. ¿Y a dónde nos llevó?, pregunté. Él exhaló, como si decidiera soltar algo que llevaba demasiado tiempo dentro. A pensar en ti constantemente. En tu fuerza. En tu ternura. En el modo en que proteges a tu hija. He conocido a muchas personas, Clara, pero a nadie como tú. Sus palabras me envolvieron, suaves y ardientes. Pero detrás de ellas había algo más. Algo que pesaba. Sin embargo, continuó, hay partes de mí, de mi vida, que he mantenido ocultas. No por engaño, sino porque quería, aunque fuera por un tiempo, que me vieras solo como un hombre. No como todo lo demás que soy. Ya lo sé, dije despacio. O al menos, lo imagino. Él pareció sorprendido. ¿Lo sabes? No soy ingenua, Alessandro. Sé leer las señales. Las llamadas, los hombres armados, la forma en que la gente cambia su tono cuando dices tu nombre. No eres solo un empresario. Sus ojos se volvieron más duros, más atentos. Y sabiendo eso, ¿aún me dejas entrar en tu vida? ¿En la de Sofía? He luchado contra eso cada día, confesé. He pensado en irme,
en desaparecer antes de que todo se complique más. ¿Y eso harás? Miré la llave en mi muñeca. Si fuera más inteligente, tal vez. Pero no. No puedo. Levanté la vista. Por más que lo intente, no puedo alejarme de ti, Alessandro Valentí. Un suspiro, una especie de alivio cruzó su rostro. Tomó mi mano entre las suyas. Hay algo más que necesito decirte, dijo. ¿Qué cosa? Pregunté, temiendo lo peor. El motivo por el que te pedí venir aquí. Voy a dejar esta vida. Lo dijo sin dramatismo, como quien decide cerrar una puerta después de mucho tiempo abierta. Por un instante, el viento del mar pareció contener la respiración. Su mirada no tenía duda. Estoy preparando mi salida. Quiero hacerlo de la manera correcta. Pero necesito que lo sepas, porque si lo hago, habrá consecuencias. Para mí. Y para cualquiera que esté cerca. El fuego chispeó. Y mientras sus palabras se hundían en mí, comprendí que lo que había empezado como un refugio en medio del miedo, ahora era una historia que podía cambiarlo todo.